según San Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta es la lectura que trata sobre la confesión del amor que le tiene Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio lo tenemos que leer espiritualmente en conciencia de recordar que Pedro pues negó a Jesús en 3 ocasiones: la noche en que Jesús fue aprehendido, la noche del Jueves Santo, esa noche tan trágica en la vida de los discípulos, donde hubo abandono, donde hubo negación y donde hubo traición. Y a pesar de Pedro asegurarle a Cristo que jamás lo negaría, esa falsa seguridad de Pedro lo llevó a negar a Cristo en 3 ocasiones. Y hoy probablemente el Evangelio lo que nos hace ver es que Cristo cuestiona a Pedro si verdaderamente él ama a Jesús más que a los demás que tiene a su alrededor, ¿no? La triple confesión del amor que siente Pedro por Jesús nuestro Señor, que a la misma vez lo que hace Cristo es que lo capacita dentro de esta experiencia, ¿no?, de confesar el amor, para que apaciente el rebaño, para que apaciente a los corderos, para que apaciente las ovejas de ese redil y de ese rebaño. Apacentar es cuestión de llevar a pastar a esas ovejas, de llevar a los verdes prados. Y en términos de Pedro, pues ya estamos viendo que es su gran misión como el primer papa de la Iglesia Católica. A la misma vez lo que estamos viendo es a un Pedro que como pastor está vinculado al servicio. Él no es un jefe que está vinculado al poder, es un pastor que está vinculado al servicio. Y lo que vemos en Pedro, hermanos y hermanas, que hoy queremos resaltar en la reflexión, es que Dios es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo. Dios es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo. Y partimos de aquí por esta confesión tan llena de amor por parte de Pedro a las preguntas de nuestro Señor Jesucristo, de si me quieres, de si me amas. Y Pedro respondiéndole en 3 ocasiones, y ya un poquito hasta incómodo en la tercera ocasión: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y lo que vemos aquí es especialmente cómo la misericordia y el perdón llega sobre Pedro, en un Pedro que cayó dentro de esta traición, dentro de la negación, ¿no? Grandes hombres de la palabra de Dios y del Evangelio nos han demostrado a nosotros, hermanos y hermanas, que han caído bajo, que no solamente han herido a Dios, sino que han lastimado a Dios, que no solamente han herido o lastimado a Dios, sino que han roto su relación íntima y personal con el Dios del cielo hasta el extremo de perder la gracia de Dios, de perder el auxilio de Dios, no por cuenta de Dios, sino por nuestros actos pecaminosos, que en muchos momentos tienen consecuencias serias y graves, que tenemos que pensar en eso. Y Pedro fue uno de ellos.
Y en todo este mensaje, hermanos y hermanas, de reflexión de que Dios es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo, vemos esa misericordia por parte de Dios. Dios sigue apostando al ser humano. Dios sigue dando oportunidad. Dios conoce al ser humano como creador del ser humano y sabe que puede levantarse, sabe que puede renovarse, sabe que puede constituirse en una persona más comprometida con la misión, con la vida espiritual, con el testimonio como seguidor y creyente de Cristo Jesús. Entonces eso es lo que vemos aquí. A veces, hermanos y hermanas, al hacer nuestro examen de conciencia nos ponemos a pensar en nuestra relación, en el estado de situación que estará nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Pues estos textos evangélicos, hermanos y hermanas, nos hacen ver la capacidad que tiene Dios de perdonar, de dar una oportunidad de perdonar y olvidar. Mira cómo Cristo ha perdonado y olvidado a Pedro en este momento. Borrón y cuenta nueva, se cierra un capítulo, se abre uno nuevo. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Pedro aprende la lección de lo que sucedió, llévala como una experiencia y sabiduría que tienes acumulada ahora para la nueva misión, y te damos la oportunidad hecha para adelante como una nueva criatura, restituido, restaurado, con un corazón nuevo. Eso es lo que tenemos que ver en todo esto y cómo ayuda tanto la experiencia de la confesión. Y yo creo que hoy viernes ya estamos bien cerca de Pentecostés, y esto nos sirve a nosotros los que hemos ya recibido confirmación y Espíritu Santo, hermanos y hermanas, para renovar nuestra vida en el Espíritu, para renovar los dones del Espíritu Santo, para que podamos dar fruto. No hay mejor palabra que hoy irnos ya de este viernes preparando nosotros en nuestra nueva unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Dios, en su eterna misericordia, es Dios de oportunidad. Comparto contigo una parábola que tú conoces muy bien para complementar lo que estamos hablando. Y recordarás la parábola de Cristo de la higuera que no da fruto, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, específicamente en el versículo 6. Escucha esto, hablando de oportunidad, hablando de misericordia de parte de Dios. Dice Jesús en este momento: un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. La oportunidad, no la cortes ahora en este momento, Señor. Permíteme abonarla, regarla, pues puede ser que en adelante dé fruto. Eso es lo que espera que Dios con nosotros, hermanos y hermanas, cuando nos desviamos, cuando pecamos, cuando nos alejamos, cuando lastimamos la relación íntima que tenemos con el Dios del cielo, que en muchos momentos eso pasa en nuestra vida cristiana. Y lo que tenemos que tener es ese espíritu de regreso, de darnos cuenta de nuestra conversión, de nuestro examen de conciencia y de la capacidad que tenemos nosotros de renacer en las cosas de Dios. El mundo, hermanos y hermanas, ha perdido un poco la perspectiva de lo que es el pecado, lamentablemente. El pecado ha caído en una sintonía de que son consecuencias de la naturaleza humana o de la debilidad humana en enfoque social. También se dice que el pecado viene en base a un fallo que hay en las estructuras sociales. De eso se habla en humanidades, ¿no? Pero el pecado tiene también una situación religiosa. El pecado tiene una situación espiritual, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y el pecado, hermanos y hermanas, entendido desde el aspecto religioso, nosotros tenemos un punto de vista muy importante en la palabra de Dios. La cruz de Cristo es signo de la existencia del pecado y de la destrucción del pecado. Hay un problema espiritual en el pecado, hay un problema de relación con Dios, hermanos y hermanas, en el pecado. Nos afecta interiormente, no solamente a niveles psicólogos y psiquiatras, ¿verdad?, y de medicina.
Y nos puede afectar también el pecado físicamente con enfermedad, claro que sí. Pero el punto que estamos señalando aquí es también verlo desde el enfoque espiritual. Y para nosotros contemplar la cruz de Cristo, hermanos y hermanas, y haber vivido la experiencia de la Cuaresma con un Viernes Santo y a Jesucristo colgado de la cruz, esa cruz es signo para nosotros de la existencia del pecado y a la misma vez de la destrucción del pecado. En un momento dado, hermanos y hermanas, no solamente recordemos nosotros lo que ha pasado con Pedro y la bendición que ha habido sobre Pedro cuando es capaz de confesar su amor hacia Jesús el Señor como su Salvador, pero otras personas también en la palabra de Dios han pecado seriamente. El rey David, ungido por parte de Dios, pecó fuertemente y cometió un conyugicidio y cometió adulterio, dos grandes pecados y pecados mortales. Un niño que fue elegido por parte de Dios el Señor y a quien le dijo al profeta Samuel, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre del cielo, o sea, no te dejes llevar por las apariencias, mira el corazón. Y David fue elegido, ungido desde niño, y alguna gente se pregunta por qué Dios, si lo sabe todo, eligió ungir a un niño rey David en aquel momento cuando sabía que iba a cometer el pecado de adulterio y cuando sabía que iba a cometer el pecado de conyugicidio. Conyugicidio es matar al esposo de su amante, que fue lo que él hizo con Urías. Pues hermanos y hermanas, Dios es capaz de hacerlo porque no se fija en las apariencias sino en el corazón, y Dios sabía que en un momento dado David se arrepentiría, que David vendría con un corazón contrito y humillado, porque es Dios de oportunidad. Porque hermanos y hermanas, la higuera no se corta hasta que le demos tiempo, y Dios da tiempo, Dios da espacio, Dios da oportunidad, Dios espera, Dios es rico en misericordia, lento para el juicio y esa ira. Dios quiere que el pecador se salve, no que muera, en esa realidad en la que estamos. Y en un momento dado, hermanos y hermanas, David el rey es confrontado por Natán, el profeta de su tiempo. Y quiero señalarte esto porque ¿cómo fue confrontado David? Hermanos y hermanas, y esto lo digo porque en materia de pecado es mejor que nosotros seamos confrontados por nosotros mismos, en nuestro examen de conciencia diario. Si queremos que Dios crea un corazón nuevo en nuestras vidas y una vida nueva, hermanos y hermanas, vamos a confrontarnos nosotros, vamos a señalarnos nosotros, antes de que alguien nos confronte, antes de que alguien nos señale y pasar una vergüenza, o que esto sea público, o que esto forme un escándalo. Mejor es uno aceptar la culpabilidad, verse dentro del pecado, porque mira lo que pasó con David dentro de todo esto, y cómo Natán es capaz de confrontarlo. Entonces dice la palabra de Dios, esto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, 1 en adelante. Yahvé mandó a donde David, el profeta Natán, y este fue y le dijo, había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y también menor, y el pobre en cambio solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo, era para él como una hija. Y un día el rico recibió a una visita, y como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena, al que acababa de llegar robó la oveja del pobre y se la preparó para su fiesta. David se enojó mucho con ese hombre y le dijo a Natán el profeta, por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán enfoca a David y le dice, ese hombre eres tú. Fuerte, hermanos, hermana, la confrontación de Natán. Y lo que nos hace saber es que tal vez David pensaba que lo que había hecho no era muy significante, ¿no? El conyugicidio y el adulterio, y que había pasado oculto y que nadie lo sabía, o el que lo sabía se había callado. Pero Dios tiene que enviar el profeta para que confronte al rey. Porque la misma parábola que le pone delante Natán a David lo confronta con su realidad, pero en otras palabras, ¿no? Luego, mucho más tarde, en el capítulo, según se va desarrollando, David dijo a Natán, esto es en el versículo 13,
pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió, Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Hay perdón por parte de Dios, hermanos y hermanas, y la situación con el pecado es que es deuda. Cuando pecamos entramos en deuda, y que quiere decir que hay deuda, que hay consecuencias. Y las consecuencias en muchos momentos se pagan, porque hay daños que son reparables y hay daños que no son reparables. Quiero decirte que cuando estamos buscando el corazón contrito y humillado delante de Dios, queremos ser capaces de dejar a Dios crear en nosotros un corazón nuevo y una vida nueva. Luego de pasado esto, se nos dice a nosotros que uno de los salmistas es el mismo rey David. Y David escribe un salmo, que en esta Biblia es el Salmo 51. Hay otras traducciones de la Biblia que puede ser el Salmo 50. Pero es el Salmo de la misericordia, y ahí es que David pide perdón y habla con Dios. Y este salmo es bien importante, hermanos y hermanas, cuando estemos en pecado, cuando estemos en corazón contrito, cuando sintamos por dentro, hermanos y hermanas, que hemos roto nuestra relación con Dios por causa del pecado, o lastimado nuestra relación con Dios, el prójimo, o hasta con nosotros mismos, con un pecado en contra de nosotros mismos. Este salmo nos va a ayudar a tener la confianza de ir donde Dios, de arrodillarnos ante Él, de hablar con Él y pedir perdón, de prepararnos para nosotros entonces sacar ventaja de la oportunidad que da Dios con el corazón contrito y humillado. El Salmo, hermanos y hermanas, 50 nos dice lo esencial, y lo esencial es que lo que mata nuestra relación a Dios, hermanos y hermanas, es precisamente la falta de arrepentimiento, es precisamente la falta de un corazón contrito y humillado delante de Dios. El modelo que presenta el Salmo 50 es el modelo de un pecador arrepentido, en contraposición a un modelo de pecador obstinado. El pecador obstinado sigue pecando sobre su pecado que fue perdonado y sigue haciendo el pecado. Es un pecador obstinado, se obstina. Por eso podemos decir libremente, hermanos y hermanas, que en la casa de Dios somos todos pecadores. Claro que sí. En la casa de Dios todos somos pecadores, pero ¿qué pasa que nosotros comulgamos? ¿Qué pasa que nosotros confesamos? Porque no somos pecadores obstinados, somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que hemos prometido no volver a cometer el mismo pecado para recibir el perdón de Dios. Y estos son señas muy importantes y signos muy importantes en términos de la nueva criatura, de la bendición de Dios, de la oportunidad de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios sobre todos nosotros, del favor de Dios hasta incluso devolvernos la salud en términos de la enfermedad. Cuando hay un pecador arrepentido, no vuelvo a cometer el mismo pecado. Si yo me encuentro repitiendo el mismo pecado con frecuencia y confesando lo mismo constantemente, eso es ser pecador obstinado. Y ahí entonces las oportunidades como que van disminuyendo, hermanos y hermanas, porque entonces ya caigo en el abuso de la misericordia de Dios. Y nadie puede caer en el abuso de la misericordia de Dios, ¿no? Ten cuidado, porque en muchos momentos hacemos lo que es malo ante los ojos de Dios. Voluntariamente, ten presente esto, hacemos lo que es malo ante los ojos de Dios. Yo lo hice, dice el Salmo 50, yo lo hice lo que es malo ante los ojos de Dios y lo que es traición ante los ojos de Dios. Y siento mi corazón contrito porque a ese Dios hay que amarlo, y yo he dejado de amar, lo he dejado de amar o lo estoy amando mal. Eso es lo que destella, hermanos y hermanas, y nos inspira este salmo a cada uno de nosotros. Este Salmo 50, en términos de prepararnos para nuestro examen de conciencia y nuestra capacidad de enfrentarnos con un arrepentimiento que el Señor acepte como ofrenda agradable para derramar su perdón y nueva oportunidad sobre nosotros. Hermanos y hermanas, sostiene el Salmo que el Dios de la verdad, que es nuestro Padre, que nos ama a nosotros primero, solo se interesa, y escucha esto bien, se interesa por nuestros gestos religiosos. Dios, el Dios del amor, solo se interesa por nuestros gestos religiosos si nuestra persona ha sido, hermanos y hermanas, previamente removida en profundidad.
nuestra persona removida en profundidad, o sea, hasta el fondo, hasta la raíz. El pecado hay que sacarlo de raíz. De donde está cimentado, no basta con cortar los extremos, hermanos y hermanas. Hay que llegar hasta el fondo para sacarlo de raíz. Si tu poda crece más, no sé, si lo corta a mitad, pues todavía la raíz está adentro. Entonces, Dios va a mirar lo que nosotros hacemos, hermanos y hermanas, con compasión y con oportunidad y con restitución en nuestra vida y con su favor y su gracia nuevamente. Si actuamos de sacar el pecado de la raíz en un arrepentimiento total, hermanos y hermanas, ¿para qué? Para crear en nosotros un corazón nuevo, una vida nueva, una vida de su bondad y sobre todo de su gracia. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios quiere rectitud de corazón y la rectitud de corazón va a bendecirte cuando hay arrepentimiento. Y escucha esto bien también. La rectitud de corazón. Remover ese pecado, hermanos y hermanas, es entrar en la verdad. A la vez que estamos removiendo el pecado, el corazón se está restituyendo, y a la vez que se restituye el corazón por estar removiendo el pecado, entonces estamos entrando en la verdad, y la verdad es Dios. Estamos entrando en la verdad. ¿Y qué es lo que va a decir, lo que va a notar Dios? Dios va a notar que hay un corazón contrito. Eso es lo que va a notar Dios. Eso es prueba, hermanos y hermanas, de nuestro amor hacia el que nos ama. Porque le amé mal o tal vez no lo amo, el corazón contrito será prueba, Dios del cielo, de que yo te amo. Ese es mi clamor a Dios cuando yo he pecado. A Dios, hermanos y hermanas, va a encontrar que un corazón puro, va a crear ese corazón puro, va a encontrarlo en ti, va a crear el corazón puro. Esa es la bendición que tiene esto, hermanos y hermanas. Hay que abogar por ese corazón puro, hay que tenerlo en mente, porque esto es lo que nos trae el favor de Dios. Sobre todas las cosas, el corazón puro para Dios, hermanos y hermanas, como lo fue para Pedro en cuanto a Jesús, como lo fue para David en cuanto a Yahvé Dios. Pues, hermanos y hermanas, es que Dios va a tener piedad en la expresión de nuestra fe, que se manifiesta con un corazón puro. Ahí es que Dios tiene piedad de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, nuestras acciones a veces le demuestran a Dios que no estamos en el camino que tenemos que estar. Nuestras acciones a veces nos desvían, somos desviados. Y tenemos que tener conciencia de que esto pasa en nuestras vidas con mucha frecuencia, en muchos momentos. Pablo dice en Romanos capítulo 5 y capítulo 6, cuando lo lees completo, el resumen de Pablo a los Romanos 5, 6, hermanos y hermanas, es que cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo tengo ese corazón contrito y humillado delante de Dios, cuando yo estoy buscando el perdón y la misericordia de Dios, porque mi arrepentimiento lo encuentra Dios digno, en recompensa, dice Pablo, en recompensa nos será dado el Espíritu de Dios que nos entra a la misma vez a la firmeza y a la alegría cristiana. Por eso digo que esto es preparación también para Pentecostés. Cuando reconozco mi pecado, en recompensa Dios nos va a dar, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, que nos entrega a la misma vez alegría y firmeza en lo que estamos haciendo. Tenemos que estar alegres y firmes. Y a veces tanta necesidad, como hemos dicho, de alegría, de firmeza en la fe, hermanos y hermanas. Pues aquí la tenemos. Dios, hermanos y hermanas, dándonos cuenta de todo lo que hace es librar. Busca a Dios. Como lo buscó Pedro, como lo buscó David, hermanos y hermanas, de una u otra forma, Dios libra, Dios no quita, Dios libra, Dios no quita. Si vemos que Dios nos quita, es porque estamos distraídos, pero Dios nos libra, y ábrete a Él que te va a liberar, a librar. Dios libra de la deuda del pecado, en este caso, hermanos y hermanas, porque el pecado tiene consecuencias grandes. Ya tú ves lo que le pasó a David, que ese hijo no pudo venir al mundo, y no vamos a juzgar ahora qué pasó ahí, pero hay justicia por parte de Dios. El pecado es una cosa, las consecuencias del pecado a veces son irreparables, hermanos y hermanas, y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Entiende que Dios libra de la deuda del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Tiene que haber nosotros, hermanos y hermanas,
un deseo de reparar continuamente en lo que sea posible. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que abrazar, hay que abrazar. Si hay que besar en términos de amor y de amistad, que se haga todo lo que sea posible por reparar con buenos actos de amor, el fallo que hemos cometido, o la desgracia en la que hemos caído, o el desvío en el que nos hemos metido. Eso es renacer de nuevo, hermanos y hermanas. Eso es lo que es testimonio de ser una nueva criatura en las cosas de Dios. Recuerda, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios hoy, el pensamiento de Dios hoy, que Dios es capaz de crear un corazón nuevo para cada uno de nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste viva. Nunca pienses en otra cosa, sino en que Dios quiere que vivamos, y por eso está rico en misericordia y rico en piedad. De alguna forma, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que convertirnos en testigos de la misericordia de Dios y en modelos de pecador arrepentido. David es un modelo de un pecador arrepentido, hermanos y hermanas. Pedro es modelo de un pecador arrepentido. Tomás el incrédulo es modelo de un pecador arrepentido. Zaqueo es modelo de un pecador arrepentido, hermanos y hermanas. Las otras también veces en que hemos visto a las mujeres jugar un papel espectacular. La mujer sorprendida en fragante adulterio, pues una mujer como ella, hermanos y hermanas, se convierte también en un modelo de lo que es un pecador arrepentido. María Magdalena se convierte también en un modelo de lo que es un pecador arrepentido, y hoy esto se nos pone a nosotros también, como para que nosotros seamos modelos de pecadores arrepentidos y no de pecadores que obstinados. Y con esto lo que tenemos que entender hoy viernes, hermanos y hermanas, es que la confesión es la fuente de todas las renovaciones. Y si estamos esperando el Espíritu Santo para ser renovados, la confesión, el corazón contrito, tener conciencia de mi pecado delante de Dios, es fuente de todas las renovaciones de nuestro espíritu, renovación del alma, renovación del cuerpo, renovación de mi relación con Dios, es la confesión. Así que, hermanos y hermanas, nunca dudemos nosotros de la misericordia de Dios. Y tampoco, por el otro lado, nunca abusemos nosotros de la misericordia de Dios. Confróntate y señálate a ti mismo antes de que alguien te confronte y te señale a ti. Acuérdate que al acercarte a Cristo con corazón contrito y humillado, hay fuente de bendición para ti. Nosotros tenemos un instrumento sacramental para acercarnos a Dios a través de la confesión sacramental. Si no te puedes acercar a la confesión sacramental, acércate a través de la confesión espiritual, y que Dios conozca tu arrepentimiento y que Dios conozca tu corazón contrito, de manera que Él pueda crear un corazón nuevo para ti y para todos nosotros. Así que yo espero que este mensaje, hermanos y hermanas, en este viernes haya sido de gran bendición, según meditamos acerca de cuán capaz es Dios de crear un nuevo corazón en nuestras vidas. Y si hemos pecado, acuérdate, hermanos y hermanas, que Dios nos da la oportunidad de volver a hallar gracia y su favor en nosotros a través de una buena confesión y de un buen... Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios, y más todavía bendecido. Hasta mañana.